Ven qué texto tan definitivo, ¿verdad? Es un texto sumamente extremista. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En todo el mundo solo existen estas dos clases de personas. Solo hay dos padres para la raza humana: Satanás o Dios. Es claro este texto, no hay que acudir a nada para interpretarlo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Son textos sumamente importantes. Como texto de introducción vamos a ver a Santiago 4, versículo 1, para darnos las cuentas por qué sucede aquí como dice aquí. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, porque dice que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Dice que no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Entonces, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí están hijos de Dios, hijos del diablo. Caín era del maligno. Santiago, de una forma doctrinal, como introducción, usa este texto tan importante para ver a esas dos clases de personas. Santiago 4, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahí está. No como Caín, que era del maligno, ¿por qué causa lo mató? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Gracias. Dice, codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Cuál era el problema de Caín? Codicia. Quería algo y no lo tuvo y mató, ¿verdad? El problema de ahí viene. Codicias y no tenéis, matáis y ardes de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, aquí se va al centro del ser. Almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, o hijo del diablo, se constituye enemigo de Dios. Aquí vemos nosotros la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Amigos del mundo, enemigos del mundo. Y vemos también cuál es el propósito de todos los conflictos. La codicia. La codicia, deseas algo, te mueres de envidia, no lo deseas y peleas. Así que todo se encierra, todo comienza con la codicia. Quieres algo, no lo consigues, peleas. Como introducción es un texto que nos aclara muy bien la parte que vimos. Ahora vamos a ver un texto importantísimo para entender mejor estos pasajes que vamos a estar presentando hoy, que es el texto de apoyo, que es el texto que nos aclara todas las complicaciones que vamos a estar teniendo en esta porción que vamos a leer, porque no es fácil. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. En esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Sabemos que hay dos mandamientos, ¿verdad? Que resumen la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas y tu alma. Y al prójimo como a ti mismo. Pero aquí dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente nadie puede amar al prójimo si no ama a Dios. Y no podemos amar a Dios si Él no nos amó primero, como lo dice la palabra de Dios. Y eso está claro. Así que este texto va a ayudar mucho. Entender bien este texto. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso significa que si lo amas así, no vas a codiciar sus bienes. No vas a codiciar su mujer. No vas a codiciar sus hijos. Y eso no te va a hacer pelear. Por dice, ¿de dónde los pleitos? ¿De dónde las guerras? Codicias algo, quieres algo, no lo consigues, peleas. Ardes de envidia. Matas. Entonces todo viene ¿de dónde? Del amor al hermano, o de amarlo o de no amarlo. De eso viene todo. Como bosquejo, vamos a ver 4 encabezados
Del 1 al 3 vamos a ver hijos de Dios, así, porque, y luego en el 2 vamos a ver, el número 2 es el pecado, infracción de la ley. Todo pecado es infracción de la ley. Esto es para los antinomianos que creen que podemos vivir sin ley. Eso es del 4 al 6. Tercer punto es, el que practica el pecado es del diablo. Es una característica, versículos del 7 al 9. Y por último, los hijos de Dios, los hijos del diablo, que es el texto que leí ahorita, que es del 10 al 12. Así que comenzamos. Hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primero recordemos el último versículo del capítulo 2, que nos conecta perfectamente con este mensaje. Les dije yo cuando leí el último versículo del capítulo 2, que es primera de Juan 2:29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. El que hace justicia es nacido de Dios. Y fíjate la palabra aquí. Es bien importante poner atención en la gramática, en los verbos. El que hace justicia. Hay una justicia que recibimos y una justicia que hacemos. ¿Cómo sabemos que somos realmente salvos? Eso ya lo tenemos claro nosotros. En la salvación ocurren dos cosas. Ocurre un parto de gemelos, una moneda de dos caras. La salvación es por la fe sola, sin las obras. Las obras no ayudan a la salvación en nada. La salvación es por la fe en Cristo Jesús, que el hombre recibe la justicia de Cristo y que el Espíritu Santo viene a morar dentro de él. Pero las obras es el resultado de ser salvo. Entonces, eso viene la fe y el arrepentimiento. Una persona que es salva y vive igual, que no cambia su vida, está en duda su salvación. Es un peligro. Por eso aquí estamos viendo esas dos cosas que son paralelas en la salvación del hombre. Por eso dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre. Juan nos acaba de estar diciendo que entre medio de todo este anticristo, del engaño de Satanás, de la mentira que está tan grande, tan bien formada, nos da un consuelo muy grande cuando nos dice, pero que nosotros no vamos a ser engañados. Y Juan nos dice, porque tenéis la unción del Santo. Ese fue el sermón pasado. Tenemos la unción del Santo, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que nos guía como el profeta de la verdad, como a la verdad, y no nos deja caer en el engaño de Satanás. Pero aquí dice, pero Juan no se queda con eso. Va más allá de eso. Y por eso nos dice este texto, mirá cuál amor nos ha dado el Padre. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. No es que tú te creas hijo de Dios. Es que Dios te llama hijo a ti. Fíjate la diferencia. ¿Me entiendes? Javier ponía el ejemplo. No es que el niño se agarra del dedo del papá para que es seguro, sino porque el papá lo toca de la mano. Es que el niño es seguro. Entonces dice aquí, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es muy grande. Si te llenaste de gozo sabiendo que tienes la unción del Santo, ahora te imaginas que resulta que estabas perdido de identidad, que tu Padre es Dios. ¿Entiendes? Que el hombre que es tu padre, el hombre pecador que es tu padre, realmente es tu padre, te engendró. Pero tu verdadero Padre celestial es Dios. ¿Tú te imaginas la clase de padre que tienes? Un Padre que da vida eterna, un Padre que es el Rey del universo, un Padre que es Dios. Y eso es lo que está diciendo el texto. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Juan quiere que no olvides estas anclas que te sostienen en la salvación. Mírate cómo te ama el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y cuando el llamado viene de Dios, eso es grande. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Aquí luego se ve otra vez que estamos viendo que el que son llamados hijos de Dios, como estaba diciendo Juan, Santiago, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es la amistad contra Dios? Por eso traje ese texto de introducción. ¿Qué dice aquí? Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Pero si en el mundo somos bien conocidos, bien aceptados, bien recibidos, nos ponemos en duda, ¿somos hijos de Dios? Porque obviamente el ser hijo de Dios trae ciertas responsabilidades. Mira, en ese asunto de la monarquía hay muchos códigos. Por ejemplo, hablando de los reyes de Inglaterra,
Dice la gente, ay, yo quisiera ser hijo si yo fuera hijo del rey de Inglaterra, no tendría problema. Sí, tendrías muchos problemas. Porque los hijos del rey de Inglaterra quieren vivir como vive el mundo normal. Cada rato se rebelan. ¿Por qué? Porque ser hijo del rey trae códigos. Hay códigos, hay reglas que hay que cumplir y no las quieren cumplir. El hijo del rey se conduce de una manera, tiene que tener una educación, no es opcional, tiene que ser un hombre bien portado, no andar en borracheras, no andar compartiendo con el mundo, tiene que presentar. Si en esta justicia corrupta del hombre hay reglas que hay que cumplir, ahora te imaginas siendo hijo de Dios y que quieres vivir como cualquier cosa, no se puede. Es bien importante cómo vivir como lo que realmente somos, hijos de Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, como lo dije, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa es una regla de cómo se conducen los hijos de Dios. Y fíjate cómo nos conecta con el versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, ya tienes esta realidad. Ya te mostré qué tan grande es esta realidad. Ya la tienes, pero no se queda aquí. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque luego decimos, bueno, pues soy hijo de Dios, pero no parece que cambia nada. Todavía me podrías decir eso. Podría decir, bueno, ¿de qué me sirve ser hijo de Dios? El dueño del universo, el que dice, mía es la plata, mía es el oro. Yo soy el creador de toda la criatura. Sin embargo, mírame cómo estoy. Mira lo que dice Juan, amado, ahora somos hijos de Dios. Esta realidad esa ya llévala contigo. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste, cuando venga, seremos semejantes a Él. Oigan esta palabra, no la borren de su mente, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay otra cosa mejor, que nos ancla mejor a lo que creemos. Lo que ahora somos ya es demasiado, pero no se compara con lo que seremos, después de deshecha nuestra piel. Job 19:25. ¿Ustedes se acuerdan de Job? Cuando lo describe la Biblia, las hijas más hermosas, los hijos más hermosos, un hombre sumamente rico que el diablo no le tocaba ni siquiera un pelo de una vaca. Le daba vueltas y vueltas a la hacienda, dice, lo tienes rodeado, no me dejas tocarlo. Un hombre intocable, guardado por Dios. Pero fíjate lo que dice, Job 19:25. Job, después de su agonía, de su sufrimiento, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará, al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, fíjate, ¿a dónde se aferraba Job? Después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Se estaba muriendo, pero esta esperanza lo guardó. ¿Qué estamos viendo el texto? Mira, amados, ahora somos hijos de Dios. Sí, pero mira mi piel. Mira Job, me estoy despedazando. Mira cómo apesto. Yo estoy muerto en vida. Pero decía, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara. Eso mantenía vivo a Job. Esa esperanza hizo que nunca renegara de Dios. Yo sé que mi Redentor vive y yo lo veré y no otro. Eso es lo grande. Vivimos anhelando algo más y solo estaremos satisfechos cuando nos despertemos a su semejanza. El Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, dice David, otro rey que parecía que lo tenía todo en la tierra. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando me despierte a tu semejanza. Ese es lo máximo, el día más glorioso de nuestras vidas. ¿Me entienden? Y eso es lo que Juan nos está diciendo, hermanos. Fíjate las razones que nos está dando para que nos llenemos de gozo. La doctrina nos explica por qué ya debemos estar gozosos ahora y completos después. Que es lo que Juan está tratando de decir. Ahora el hecho de saber que es nuestro Padre ya debería ser un motivo de gozo. Aunque después no se diga cuando estemos frente a Él. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Le dije, no olviden esa palabra. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él dice a mis hermanos más pequeños, lo que no hiciste a ellos, a mí no me lo hiciste. No seremos como Cristo igual, pero sí semejantes a Él, con un cuerpo glorificado.
Por más que sabemos que el Dios del universo es ya nuestro Padre, y esto debería ser suficiente para saltar de gozo, no obstante el ser portadores de este cuerpo de muerte, se nos nubla la completa felicidad. Y estas son palabras de Ricardo Valdés que escribió, no crean que como luego sacamos palabras. Las estoy escribiendo aquí, hermanos, porque este es el contexto que nos vienen dando los versículos. No son palabras sacadas del viento. Primera de Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo. Fíjate lo que dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. Fíjate, ahora ya es un momento de gozo, es lo que le estoy diciendo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces conoceré como fui conocido. ¿Ves cómo ahora ya es un momento de gozo, pero llegará el día que seremos más gozosos? La misma doctrina confirma las palabras de Job, las palabras de David. ¿Ven? ¿Ven cómo la palabra de Dios va fluyendo como un manantial? Mientras tanto, gozaremos de que ya somos hijos y vivamos como hijos hasta llegar al momento de gloria. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, en gloria, con Él en gloria. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Ven qué textos? ¿Qué doctrina? Eso es lo que es. Por ahora somos hijos, pero todavía no se manifiesta lo que seremos. Pero ya aquí lo estamos viendo. ¿Qué seremos? La Biblia nos lo dice. Hasta que este cuerpo de humillación sea transformado, no podremos ser completamente felices. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Tiene que ser transformado, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, ¿verdad? El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante, otra vez la palabra, semejante, al cuerpo de gloria suya. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas de Cristo glorificado? Con su mismo cuerpo, lo conocían los apóstoles, un cuerpo glorificado. Si seremos semejantes a Él. Me encanta cómo lo dice, porque para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pudo sujetar a sí mismo todas las cosas. Estas son las razones por las que debemos estar gozosos. Y en versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ya vieron qué esperanza, somos hijos, lo que vamos a hacer cuando se manifieste es mucha esperanza. Ahora, fíjate lo que dice, aquí viene la parte de nosotros. Y todo aquel que tiene esta esperanza, beneficios, hijos del Rey, esperanza, la más grande de todas, en Él se purifica. Y otra vez la palabra, algo de nosotros, sí, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, con la ayuda de Dios. Y toda es la obra completa de Dios, porque fuimos salvados para buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sean santos porque yo soy santo. ¿Ves? Con estas cosas, sabiendo estas cosas, ¿qué es lo que se espera? Un hombre celoso de buenas obras. Un hombre que se trata de purificar a sí mismo, sabiendo que con la ayuda del Espíritu Santo, claro. Mientras tanto, andemos en el Espíritu, no proveyendo para la carne. Romanos 5:3. Sabiendo esto, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Todo lo que venga ahorita, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ves cómo el Espíritu de Dios es las arras de nuestra justificación? La gloria de nuestras buenas obras es 100% obra del Espíritu Santo. Porque las obras del Espíritu son amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas son obras del Espíritu Santo que se manifiestan en los creyentes. Es como si de repente los creyentes diéramos una luz que no nos pertenece. Viene de Dios, se refleja en nosotros y se transmite a otras personas. Por eso Cristo le decía a la mujer,
samaritana, que del corazón del que cree brotarán ríos de agua viva, ríos para que otras personas se alimenten de esa palabra. Porque nuestra glorificación está segura por juramento divino. Hebreos 6:17. Hebreos 6:17. Por juramento divino. Estoy hablando de la glorificación. La salvación ya sabemos que está segura. Por cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, a los hijos del rey, de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Dios no miente. Esto es seguro. Es imposible que Dios mienta. Tengamos y pone la palabra fortísimo, fortísimo, fortísimo. Acuérdense, consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. ¿Por qué? Porque es Cristo intercediendo por nosotros. A través de lo que hizo en su muerte, se partió el velo, nos dio acceso a la entrada al Padre. Y esa ancla nos sostiene. El Espíritu Santo es la arra que nos lleva y que nos ancla a Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. En el Espíritu ya comenzamos a ver la gloria de Dios y en la carne se nubla. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ya comenzamos a experimentar esa gloria por el Espíritu. Ya comenzamos, ¿verdad? Pero como le digo, la carne la nubla. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. El pecado, infracción de la ley. No nos confundamos. El pecado siempre va a ser infracción de la ley. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. No tiene otro nombre. El pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ese es el consuelo. Cuando hablamos de la ley nos condena a todos sin excepción, porque todo fue encerrado bajo pecado. No hay nadie que se pueda gloriar delante de Dios. Entonces dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan. Dice, y no hay pecado en Él, tenía que ser puro, sin defecto. Y así lo fue. Y en ese sentido nosotros somos justificados con la justicia de Dios y el pecado de nosotros murió y fue clavado en la cruz, el acta de decreto que nos era contraria. Así que dice el 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es un problema este texto también. Solo en Cristo no se peca. Esta es la ley real. Es complicado, pero lo más claro, lo que ya sabemos, ya los voy a explicar. Lo que ya sabemos nosotros en el asunto que va a estar metido aquí el apóstol Juan es que, como les dije, como dice aquí bien claro el texto, todo pecado es infracción de la ley. O sea, la ley en sí, todos la quebrantaron. Todos en Adán morimos. Todos en Adán pecamos. La única manera que tenemos una justicia perfecta es a través de las obras de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, que nos dio su justicia perfecta para redimirnos del pecado. Esa es la realidad. Por eso acuérdense de lo que decía Jesús en Juan 13, cuando en el aposento alto. Es algo que quedó plasmado en el mundo, ¿verdad? O sea, que algo literal, cuando Cristo se pone la toalla, lava los pies de los discípulos y llega Pedro. Pedro le dice, a mí no me vas a lavar los pies. Pedro se creía porque yo no soy tan, ¿cómo diría yo? Yo soy más puro que los demás. ¿Cómo voy a permitir que tú, siendo tan santo, me laves los pies? Pedro siempre dando un paso adelante. Cristo, ¿qué le dijo? Si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le dice Pedro? Entonces lávame todo, el cuerpo, todo. ¿Qué le dice el Señor? Pedro, el que ya está lavado, no necesita sino que le lave los pies, y vosotros ya están lavados. Hablando que dice, excepto uno, que era Judas. Así que ya estás santificado. Eso no se te olvide nunca. Si eres creyente, ya estás lavado. Pero hermano, los pies se siguen ensuciando. Y es lo que está diciendo el texto. Cristo no quiere, dice, por eso todo el que comete pecado infringe también la ley. Claro,
Pues el pecado es infracción de la ley. Pero sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, tenía que ser puro. Y luego dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí tenemos un problema también. ¿Por qué? Porque el mismo Juan, en Juan 1:8, dice que el que dice que no peca, miente y le hace a Dios mentiroso. Porque Dios sabe que pecamos. Entonces, ¿qué es lo que le digo yo? Se siguen ensuciando los pies. Para usando la historia que Jesús usó. El hecho, que es mejor para entenderlo. Se siguen ensuciando los pies. Y por eso dice aquí, todo aquel que permanece en Él no peca. Esto, hay mucha controversia. Hay un grupo que se cree que realmente no peca. ¡Qué mal están! Hay un grupo de creyentes que ellos dicen que ellos no pecan. ¿Me entienden? Y le dice, peca, sí, pero yo ya no peco. Hay muchos que creen que no pecan. Aunque digan lo contrario, ellos piensan que son salvos y que ya, dice que Dios les dio un vestido blanco, que ese es limpios ya todos, pero que ahora de ellos depende guardar el vestidito que esté limpio y blanco. Y se la creen y viven de esa manera. Así que eso está incorrecto. Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, ¿qué es eso? No peca. La gramática del original, no quiero que por ahí le den ustedes porque no me gusta confundirlos, pero la gramática del original hace un resumen, como resumen. Todo aquel que permanece en Él, permanece obviamente, que siempre va a estar con Dios. Los que permanecen son los verdaderos, los que no permanecen se salen. ¿Qué dicen? Cuando vimos lo del anticristo, ¿verdad? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Así que si no permanecen, se van. Entonces, ¿qué dice? Todo aquel que en Él permanece no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿qué vemos nosotros? No existe tal cosa como, yo soy creyente, yo soy salvado, yo creí en la justicia de Cristo, pero voy a seguir pecando. Eso es una contradicción. No puede ser. Sí es cierto que Cristo dice, Juan, hijitos, les escribo para que no peques. Pero si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, pero la cosa es que no peques. No peques, pero bueno, si pecares, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y eso es lo que hace Cristo, cuando dice, ejemplo, los he dado, Él lava los pies, esa es la obra del Espíritu Santo, purificarnos. Es una lucha que tenemos con el pecado. Así que el creyente verdadero no peca, en el sentido de que no se puede perder su salvación, es justificado por la sangre de Cristo. Y cuando dice, no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, es aquel que ama al mundo y permanece en pecado sin tener lucha siquiera con el pecado. Solo en Cristo no se peca, esta es la ley real. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Esa es la ley real, amor al hermano. ¿Entiendes? Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No somos transgresores de la ley porque la ley la cumplió Cristo por nosotros al morir en la cruz. Ese pecado, hermanos, de la ley ya quedó satisfecho, resuelto, pero nos seguimos pecando. Y esa es la lucha y la guerra que tiene el creyente con el pecado. Que si somos hijos de Dios, el hecho de saber esta verdad no nos da una licencia para vivir pecando. Y vamos avanzando y vamos a aclarar mejor esto. No crean que aquí se terminó el mensaje. El que practica el pecado es del diablo. Aquí vengo. No ha parado. Tercer punto, el que practica el pecado es del diablo. Hijitos, nadie os engañe, no te engañes. El que hace justicia es justo como Él es justo. Sean santos porque yo soy santo. ¿Qué les digo? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero luego otra vez, Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otra vez, viene todo esto y viene el consuelo. ¿Verdad? Como lo estamos viendo una y otra vez. Es un problema lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Ya sabemos que la salvación es sin obras, pero si no hay obras, no eres salvo. Las obras comprueban que eres salvo. ¿Ven que no es fácil? Pero ya lo sabemos, en eso ya estamos muy claros. La salvación es por la fe sola.
sin las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado, eso está claro. Pero al mismo tiempo, cuando ya eres salvo, ¿entiendes? Obras. ¿Qué decía Santiago? Fíjate lo que dice Santiago. Que la fe, Abraham fue justificado por la fe, pero sus obras lo acompañaron. Y ya pone el ejemplo de Rahab, la prostituta, que también le creyó a los espías y fue justificada porque creyó. Yo sé que su Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y creyó, pero no solo creyó, escondió a los espías y arriesgó su vida. ¿Entienden? Entonces va junto, es un parto de gemelos. Asimismo, el hecho de ser santificados, esa realidad no la puedes olvidar. Es una seguridad. Javier habló de la seguridad de la salvación y creo que nos quedó tan claro. Eso es seguro. El problema es, ¿la tienes? ¿La tienes realmente? ¿Eres salvo? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Que el que practica el pecado es del diablo. Si lo practicas, eres del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Cristo Jesús no solo se nos quita el pecado de que no cumplimos la ley que nos justifica, sino que también Cristo se encarga de guardarnos, de que permanezcamos por la obra del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Fíjate lo que estamos viendo aquí. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Dicen los apóstoles. Dice, entonces vemos aquí que el apóstol Pablo está claro diciendo, ya no lo conocemos de esa manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres una nueva creación, tienes un nuevo padre, cambiaste de padre. Acuérdate, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Comienza una transformación. Dice, si al mundo les extraña que ya no andes, que no seas como ellos. Ellos deben de extrañarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Pero si te ven igual y todo está bien, alma adúltera, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí viene por qué. ¿Por qué no practica el pecado? No te llenes de justicia propia. Por favor, no lo hagas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La unción del Santo, el Espíritu Santo. Por esa razón no se puede practicar el pecado. Vimos que el pecado, el Espíritu Santo hace que nos duelamos cuando pequemos. Ya vimos que Él no se contamina. Él es puro, Él es luz, pero sí hace que nos duelamos, que nos atormentemos. Nos duele pecar a los creyentes verdaderos. Tenemos lucha con el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por esa razón no puede pecar haz de cuentas como si dijera, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué me torturas de esta manera? Me dices que el creyente peca, me dices que no peca y me dices que no puede pecar. Es que el resultado final, Dios ya te vio puro, ya te vio limpio, ya te vio glorificado. El resultado final es hermoso. Pero estamos cruzando el desierto y aquí hay de todo. Todavía estamos en esta lucha. Los portadores del Espíritu Santo no pueden pecar, Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Tú crees que eso es en vano? La unción del Santo no es en vano. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, yo siempre me he estado cuestionando eso hasta, como les decía, hasta mucho tiempo atrás. Pero un día le escuché al pastor Thomas Montgomery algo que me consoló. Que yo decía, pero Dios, ¿por qué? Ya me cansé de batallar con el mismo pecado. ¿Por qué? Muchos pecados ya quedaron sepultados, lo cual le doy la gloria a Dios infinitamente por el Espíritu Santo. Sin embargo, hay algunos pecados que nos siguen atormentando y dice uno, yo ya no quisiera pecar. De verdad, Dios, no quiero pecar, haz conmigo lo que quieras. ¿Y por qué pecamos? Y el pastor un día dijo, ¿te imaginas qué daño nos haría Dios si una semana no pecáramos? Una semana no pecáramos, dice, nos volveríamos orgullosos, fariseos, malos con todos los hermanos, faltos de amor. Y eso es verdad. Eso es lo que hace. Por eso Dios nos humilla y nos mantiene en este remanente de pecado.
Ya tenemos promesas, pero eso nos hace ser amorosos, entendernos los unos a los otros y no fariseos con el dedo de la crítica, siempre atacando a los demás, porque nos podremos por dentro. Por esa razón Dios nos mantiene humillados. El apóstol Pablo, ¿qué decía en Romanos 7? Pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Veo dos hombres dentro de mí, uno se deleita en Dios, pero la carne quiere pecar. Nadie estaba exento de eso, ni Pablo. Hermanos, no nos confundamos. El pueblo de Dios es un pueblo celoso de buenas obras. Eso no lo podemos cambiar. Esto vamos a ver el cuarto punto. Los hijos de Dios, los hijos del diablo, lo definitivo, el texto con el que comenzamos. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí ya hace la aclaración. Y fíjate cómo viene. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y por eso, ¿cómo se llama el sermón? La prueba moral y social de la salvación. Moral, la ley. Obediencia. Social, amor al hermano. Están unidas. Es una moneda de dos caras. Es un parto de gemelos, como la fe y el arrepentimiento. Por eso, para que lo entiendan, están unidas. Y este texto me ayuda mucho. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, obediencia a la ley, y que no ama a su hermano, amor al hermano, prueba social, no es de Dios. Ya les dije que toda doctrina proviene del manantial doctrinal de las enseñanzas de Cristo. Mira lo que dice Cristo en Mateo 22:36. Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo está resumido aquí. ¿Entienden? Entonces, en el amor nosotros solamente podemos amar al prójimo porque Dios ya nos amó primero a nosotros. Esto nos debe quedar bien claro y nunca olvidarlo. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso, le amamos a Él porque Él nos amó primero. No se nos olvide nunca. Son textos que deben de estar cincelados en nuestra alma. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19, esto es doctrina. Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Ves que no está peleado con Cristo esta enseñanza de Juan? Cristo lo dijo. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo Juan? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Lo mismo. ¿Ven? Qué hermoso. Todo es una unión en las Escrituras. El amor al hermano es algo tan esencial porque es el campo donde se practica la ley, la obediencia a la ley. Hermanos, realmente es tan hermoso porque entre los hermanos, entre los creyentes, cuando tenemos comunión, tenemos una cosa tan hermosa que entre nosotros no nos envidiamos. Es difícil que queremos las posiciones del hermano. Entre nosotros no codiciamos la mujer del hermano, no codiciamos sus bienes. Somos parte de un pueblo de Dios que nos vamos, ahí practicamos esta obediencia a la ley. Y al mismo tiempo en el perdonarnos unos con otros, ahí hablamos del perdón. Ahí hablamos de todas esas cosas. Versículo 11. Porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué decía Juan 13? En esto conocerán todos que son mis discípulos. Ya no en que yo voy por delante y ustedes van por detrás. Yo ya me voy. Ahora, ¿cómo van a conocer todos que son discípulos de Cristo? Si tuvieran amor los unos para con los otros. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Se acuerdan cuánto ha hablado de esto?
¿Se acuerdan cuando les traje los textos en Deuteronomios, en el Antiguo Testamento, de que el amor al hermano siempre ha estado presente? Que ese mandamiento es antiguo, pero mal entendido. Y luego aquí, este pasaje que ustedes ya lo leí y ahorita lo van a ver, es el que me ayuda más a resumir lo que estamos viendo. Mira, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Oigan esto, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Mató a su hermano, se acabó el amor, aquí no hubo amor. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Las dos cosas están aquí, amor y justicia, amor y obediencia. Amor al hermano y obediencia. Por eso hubo esta muerte aquí. Aquí se quebró la ley. Este hombre no practicó la ley. Este hombre está en el infierno. Caín, eres el maligno. Mató a su hermano. ¿Y qué? ¿Por qué? Por las obras de él eran malas y las de su hermano justas. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Y que no ama a su hermano. Las dos cosas. Ese es el mensaje. Ese es el título del sermón. La prueba social y la prueba moral. La prueba moral o la prueba social. Amar al hermano, hacer justicia. No solo amando al hermano se cumple toda justicia, no. Si tú amas al hermano se va a ver. Tú y yo, no, yo amo a mi hermano. Sí, pero entonces ¿por qué le quitaste la mujer? ¿Por qué le andas codiciando a la mujer? Entonces ¿por qué lo quieres ver muerto? ¿Por qué ya no lo soportas? Si lo amas, entonces ¿por qué esto y por lo otro? No caigas en esto. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí acabé. Y la Biblia es la que hace todo. Va llevándolo uno por otro. Ahí el último texto, ahí resume. Por eso no puedo separar estos pasajes, porque son parte de un mismo mensaje. Estas dos cosas van y van juntas, pero no es la misma cosa. Aunque el amor al hermano resume toda la ley, pero eso en el campo del caminar con los hermanos, podemos manifestar que cumplimos la ley. Cómo nos comportamos, cómo somos, tanto con los hermanos como somos con el mundo. Al mundo ya saben cuál es el amor al enemigo, porque si ellos son hijos del diablo, son enemigos. No importa que sea tu hijo, que sea tu mamá, que sea tu papá, que sea lo que todo, si no es creyente, en cuanto a la fe, es enemigo. Así ya sabemos, nosotros ya sabemos, no andamos con dos cosas. Pero si es creyente, aunque sea ruso, es tu hermano. Y son hijos del mismo Padre. Y fueron lavados con la misma sangre. Y comparten el mismo espíritu, así sea chino. Así que africano, no importa de dónde venga. Somos hermanos en Cristo. Y por el otro lado, enemigos. ¿Y qué dice Dios? Ama al enemigo. También los amamos. ¿Por qué? Porque esa es la gente a la que le predicamos el evangelio con tanto amor y oramos por ellos y no cesamos de buscar que vengan a Dios. Eso es lo que hacemos. Juan 8:43. ¿Qué clase de seguridad? Porque no entendéis mi lenguaje. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Es Juan. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no lo entiendes? Porque no tienes la unción del Santo. Porque no puedes escuchar mi palabra. ¿Por qué no puedes quedarte quieto cuando te estoy hablando de Dios? Entonces, ¿qué me dice? ¿Quién eres? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio. Mató a Caín. Caín era del maligno. Desde el principio empezó matando. Y no ha permanecido en la verdad. Comenzó diciendo mentiras. No morirás. El día que comas de ese árbol morirás. ¿Qué dice Satanás? No morirás. Sino que sabe Dios que serás como Él. Fíjate cómo está de claro. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y padre de mentira. Hasta aquí ven. ¿Cuál es lo que Juan nos está enseñando? El mensaje de la epístola de Juan, ¿qué es? ¿Para qué nos escribe Juan esta epístola? Para que sepas que tienes vida eterna. Esto les escribe para que sepas que tienes vida eterna. El mensaje del evangelio era para que creas en Cristo. Y para que creyendo tuvieras vida eterna. Y aquí Juan quiere que sepas que la tienes. Y hace esas tres pruebas. La prueba social, amor al hermano. La prueba moral, obediencia a la ley. Y la prueba
doctrinal. ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces a este Cristo que proveyó toda la salvación completa? Primera aplicación. Por eso es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. Acuérdate de lo que vimos al principio. Ahorita lo vemos así, pero un día lo veremos tal como Él es. 1 Corintios 15, 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, eso es lo que somos ahora. Acuérdense del primer punto. Traeremos también la imagen del celestial. Esta es una seguridad. Pero por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No se puede. Ni lo corruptible heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esto ya sabemos que sin tener que explicar todo eso, se trata de cuando Dios venga y levante a su pueblo. Pero eso va a ser el día que Dios venga, el día que se acabe el mundo, el día del fin. Es cuando va a levantar a su pueblo. Esa gente que esté viva, cuando Dios venga, no va a morir, pero va a ser transformada. Porque este cuerpo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Por eso Pablo mete este pasaje escatológico aquí para mostrarnos cómo este cuerpo no puede heredar la presencia de Dios por el pecado. Tiene que morir o ser transformado en caso de que no toque que morir. Porque si Cristo viniera mañana, ya nosotros no vamos a morir, o hoy. Seremos transformados los verdaderos creyentes. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, no que antes y que no, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, todos los que durmieron en Cristo, y nosotros seremos transformados si estamos vivos, transformados, porque es necesario, como Cristo decía, es necesario que yo muera, es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es la realidad de lo que seremos entonces. Segunda aplicación, Gálatas 3. Como les dije, ya nuestro pecado está resuelto, la condición de nuestro pecado a los que creemos en Cristo. El que en Él cree no es condenado. El que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Nuestro pecado está resuelto cuando creemos realmente en Cristo. Cuando nacimos en fe y arrepentimiento. Como les dije, eso no está en fuego, no está en duda. Y aquí mira lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Él fue colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Se fijan cómo está la cosa? Nos redime del pecado y nos da el Espíritu Santo para que nos guarde sin caída hasta la venida de Dios. No solo nos justifica y nos lava, sino que nos sigue lavando los pies. Esa ilustración, yo no se la oigo casi a los pastores, pero es la más hermosa para explicar este texto. El creyente peca y el creyente no peca. ¿Qué significa eso? Ya lo expliqué. Tercer punto. Hermanos, no nos confundamos. El pueblo de Dios es un pueblo celoso de buenas obras. Tampoco te vayas a agarrar de esa justicia que ya salvo, como nos llaman de apodo. Ahí están los salvos, siempre salvos. A veces tienen razón, porque hay unos que ya se creen primos hermanos de Jesucristo. Ya están en, olvídate, y al diablo les encanta que estén seguros de algo que no tienen. ¿Me entienden? El diablo quiere los que no van a ir al cielo, el diablo quiere que estén seguros. Los que veramente no van a ir al cielo son los más seguros. Ellos están seguros que van al cielo. Pero hay muchos creyentes verdaderos que van a ir al cielo y se viven llenos de miedo. Tampoco eso es correcto. El diablo está contento que tú dudes de tu salvación. Las dos cosas son incorrectas. No es bueno ninguna de las dos cosas. Pero tampoco nos engañemos. No nos confundamos. El pueblo de Dios es un pueblo celoso de buenas obras. Tito 2:14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Para redimirnos. Sí, tú estás seguro de tu redención. En eso estás bien. De toda iniquidad. Y purificar para sí. Purificar, lavar. Purificar para sí un pueblo propio. Celoso de buenas obras.
celoso de buenas obras. ¿Ves? Ahí van las dos cosas, como ya les dije. No las separes. Y cuarta aplicación, Romanos 13. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Otra vez, clarito, doctrina pura. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sin embargo, ahí en ese amor al prójimo, ahí se muestra, ahí se vive la justicia. Ahí se practican estas cosas de la ley. Ahí es donde cumplimos no robar, no matar, no codiciar. Ahí entre el amor a los hermanos. Ese es ese lugar. No debáis nada a nadie, sino el amar los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, ahí se ve, entre el amor a los hermanos. No matarás, ahí anda, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. No hurtarás, no robarás. No darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esa cosa tú no puedes variar la ley. Cumple la ley perfecta. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y el amor es fruto del Espíritu Santo. Es el primer fruto del Espíritu Santo. Así que la gloria es de Cristo en la salvación, en la santificación, y que nos quede claro. Al inconverso, ¿qué mejor texto le puedo traer que este? Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Fíjate lo que está diciendo la palabra de Dios. Y los hijos del diablo. No puede ser. Fíjate lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si no vives de esta manera, no eres de Dios. No eres de Dios. Y aquí está el tiempo. Hay que orar, hay que buscar al Señor, hay que rogar al Señor, hay que pedir, hay que rogar. Ya ven que Dios es bueno y dará el Espíritu Santo el que se lo pida. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, oh Dios, una vez más, porque te haces presente por tu Espíritu para edificar a los santos, oh Dios. Gracias por levantar sus corazones, porque por la unción del Espíritu Santo que mora dentro de ellos, reciben la palabra, Señor. Los revistes, los preparas, los anhelas, los haces caminar en tu palabra. Gracias por este amor que tenemos entre hermanos. Te ruego que lo aumentes cada día más y más. Que nos perdonemos, que nos amemos y que podamos ser luz a las tinieblas, Señor. Que la gente pueda decir: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En todo aquel que no hace justicia y que no es hermano no es de Dios. Que en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieres amor los unos para con los otros. Que tengamos ese amor para hacer luz, para hacer sal y para poder ayudar a los que están en tinieblas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.